Entre luces y sombras. Al recibir Francisco la respuesta de la hermana Clara y del hermano Silvestre, en la que le decían que había sido elegido para ser pregonero de Cristo, dijo: «Pues vamos en nombre de Dios». Y tomando consigo a los hermanos Ángel y Maseo, se dirigió a Cannara, a 2 leguas de Asís, y comenzó otra vez a predicar. El sermón que dirigió entonces a las avecillas es, sin duda, uno de los más bellos que se ha predicado. Así nos lo narra el libro de las Florecillas de San Francisco. Caminaba con sus hermanos con gran fervor, y al levantar la vista vio en algunos árboles que había a un lado del camino innumerable multitud de pajarillos. Maravillado, dijo a sus compañeros: «Esperadme aquí, en el camino, que voy a predicar a mis hermanitos los pájaros». Entrando en el campo, comenzó a predicar a los que había en el suelo. Inmediatamente acudieron los que estaban en los árboles y permanecieron quietos, todos juntos, mientras San Francisco hablaba. Este es el resumen de lo que les dijo: «Hermanas mías avecillas, vosotras tenéis mucha obligación de ser agradecidas a Dios, vuestro Criador, y debéis alabarlo siempre y en todas partes, porque os dio vestido doble y aun triple. Además, os concedió libertad para ir a todas partes, y guardó vuestra raza en el arca de Noé para que no viniese a faltar en el mundo. Le debéis también gratitud por el elemento del aire que os ha destinado. Aparte de esto, vosotras no sembráis ni segáis, y Dios os alimenta. Os da los ríos y fuentes para beber, los montes y valles para guareceros, y los árboles altos para hacer vuestros nidos. Y no sabiendo vosotras hilar ni coser, Dios os viste a vosotras y a vuestros hijos. Mucho os ama el Criador, pues os hace tantos beneficios. Por eso debéis guardaros, hermanas mías, del pecado de la ingratitud, y cuidar de alabar siempre a Dios». Al terminar Francisco estas palabras, todos aquellos pájaros comenzaron a abrir los picos, alargar los cuellos, extender las alas, inclinar reverentemente la cabeza hasta la tierra, mostrando con las actitudes y el canto que las palabras de Francisco les daban grandísimo placer, y él se alegraba y recreaba juntamente con ellos. Terminada la plática, Francisco hizo sobre ellos la señal de la cruz y les dio licencia para marchar. Al instante se levantaron todos ordenadamente en el aire, cantando admirablemente. La explicación de su actitud tan religiosa frente a la naturaleza y del respetuoso cariño que tenía con los animales nos la da San Buenaventura cuando escribe: «Pues que todas las cosas tienen origen común y único, existe parentesco entre los hombres y las más ínfimas criaturas». Hay que tener presente que Francisco, al pensar en Dios, siempre mira a la persona de su Cristo muy amado, quien está en el Padre como el Padre en él, y por el cual todo ha sido creado. Por eso, si ama a los animales, las flores, las fuentes y las estrellas, es porque Cristo las amó, es porque Él mismo las creó, las hizo y sigue amándolas, encontrándolas hermosas. Por ser los animales creados por Dios, a todos les daba el nombre de hermanos y hermanas, que nadie antes había usado con ellos. Por eso no podemos admirarnos de que los animales correspondiesen al cariño que les tenía Francisco, manifestando su alegría al verlo. Toda la vida de Francisco está salpicada de anécdotas relacionadas con los animales. Francisco regresó de nuevo a la Porciúncula. Seguía sintiendo la atracción de realizar la misión entre infieles, y como en él el pensar es hacer, antes del invierno volvió a partir para poner en práctica su deseo. Quería ir a predicar a los moros en Marruecos, para lo que tomó el camino de España. Entre los hermanos que le acompañaban estaba el de la primera hora, Bernardo de Quintavalle. Pero su nueva expedición no tuvo mejor fortuna que la primera.
Cuando llegó a España se puso enfermo debido sin duda al cansancio y a los rigores del invierno, y no pudo continuar el viaje. Al reponerse lo suficiente, se convenció que su lugar estaba en Italia junto a sus frailes. Su viaje tampoco fue un fracaso. Halló numerosos lugares propios para establecer nuevas casas y tuvo ocasión de admitir a numerosos novicios. A su regreso, Francisco recibe en la orden a un grupo nutrido de literatos y de nobles. Y no pasarían muchos años sin que surgiese una verdadera efervescencia vocacional franciscana. Priores de monasterios, poetas, estudiosos, secretarios de obispos, junto con toda clase de trabajadores y campesinos, solicitaban el ingreso en la fraternidad. Francisco, con su vida y palabra, les forma en la oración y en el trabajo. Cuando es necesario, van por los alrededores de la Umbría y también más lejos para comunicar la propia experiencia, para trabajar y ganarse el pan, y para mendigar, cuando lo que les daban por el trabajo no era suficiente. Desde que Francisco trató por primera vez de ir a evangelizar a los infieles, la fraternidad había crecido rápidamente en número y actividades. Años felices fueron aquellos en que la fraternidad se iba desarrollando. Sin duda, algunos frailes sufrían contrariedades y tentaciones, pero eran de importancia relativa y, en definitiva, contribuían a fortalecerlos. Un hecho iba a intensificar más todavía la vida de Francisco y de sus frailes, ligando más fuertemente su destino al movimiento religioso de la época. En noviembre de 1215, Francisco se halla otra vez en Roma, donde parece que con toda probabilidad iba a asistir al Cuarto Concilio de Letrán. El día 11 de noviembre, día de San Martín, toda la asamblea se reunió en la iglesia de San Juan de Letrán para celebrar la primera sesión. Inocencio III pronunció el discurso de apertura. Sus palabras eran claras y rotundas, y vibraba en su acento una sinceridad vehemente. Desaparecía el hombre de Estado y hablaba el profeta. Aquí no tratamos de hacer un relato del concilio, sino por la referencia que tiene con Francisco y los suyos. Francisco había ido a Roma para defender los intereses de la fraternidad, no sabemos si llamado directamente por el Papa o por el cardenal protector Juan de San Pablo. Y es que la Iglesia había decidido que las nuevas hermandades se debían de encauzar por las normas establecidas para la vida monástica y canónica, con el fin de ponerlas más eficazmente bajo la autoridad de la Iglesia. De hecho, el concilio decretó que no se permitieran nuevas reglas, sino que todas las órdenes fundadas en lo sucesivo adoptasen una de las reglas tradicionales como base de su organización. Afortunadamente para Francisco y sus compañeros, su regla estaba ya aprobada por la Santa Sede, y cuando pasó a discutirse la cuestión de las órdenes de fundación reciente, Inocencio III notificó al concilio la aprobación de la de los frailes menores. Y no sólo confirmó la aprobación que anteriormente les había dado en presencia de los representantes de la Iglesia, sino que también por aquel tiempo extendió el privilegio de la pobreza absoluta, semejante al de los frailes, a Clara y a sus monjas de San Damián. Una aprobación tan solemne fue sin duda de la mayor importancia en la vida de la fraternidad, aunque no añadió nada a la vida de los frailes. Escuchando las instrucciones del Papa Inocencio III en el concilio, Francisco adquirió conciencia de ser también él, con los suyos, un elemento de la organización oficial de la Iglesia, porque indudablemente, en lo referente a la purificación de la sociedad cristiana de sus vicios internos, ellos eran el ejemplo oficial del movimiento de penitencia proclamado por el Pastor Supremo de la cristiandad. Francisco, sin darse cuenta él mismo, representaba a los ojos del pontífice este movimiento en su forma más pura. Asistía al concilio otro hombre destinado a convertir el movimiento en defensa de los dogmas de la Iglesia. Domingo de Guzmán, que había ido a Roma a recabar del Papa el permiso de fundar una nueva orden de predicadores. El propósito de Domingo era la defensa de la fe cristiana contra los argumentos de los herejes. El objeto de Francisco era llamar a la penitencia y a una práctica más perfecta de la vida evangélica.
De forma curiosa trabaron amistad estos dos hombres, que tantos beneficios han traído a la Iglesia. No se conocían antes de encontrarse cara a cara. Sin duda, Domingo, en su viaje por Italia, había oído hablar de los frailes menores y deseaba conocer a su fundador, de quien oía hablar muy bien. Una noche, durante su estancia en la ciudad eterna, soñó que la Virgen Santísima lo presentaba a su hijo juntamente con otro hombre a quien no conocía, siendo ambos destinados a proclamar en el mundo el mensaje de la misericordia divina. Al día siguiente, al encontrarse con Francisco, reconoció en él al hombre de su sueño. Le explicó lo que había soñado y le dijo: «Eres mi compañero, y habremos de andar juntos. Sostengámonos mutuamente, y ningún enemigo podrá vencernos». Domingo de Guzmán, que tenía unos 12 años más que Francisco, poseía una inteligencia clara y lógica. Se encontraban dos hombres de carácter muy diferente, el hombre hábil y práctico y el idealista. Pero había entre ambos un lazo de sinceridad y alejamiento de todo interés o ambición personal. Uno y otro se habían entregado en cuerpo y alma al servicio de Cristo sin pensar otra cosa, teniendo como único objetivo en su espíritu el de extender su reino entre los hombres. Su amistad se cimentaba en esta finalidad común. La simplicidad misma de su propósito creó una mutua compenetración, no pudiendo en lo sucesivo desentenderse uno de otro por distintas que fueran sus vocaciones. Cuando se retiró Francisco, dijo Domingo a los presentes: «Os declaro en verdad que a todos los religiosos les aprovecharía el seguir a varón de tan perfecta santidad». Los dos volvieron a verse varias veces y continuaron amándose. Formaban un solo corazón y una sola alma, comenta un dominico. Al crecer la fraternidad, la sencilla confianza que los frailes han puesto en Francisco será sometida a dura prueba. Dispersados en numerosas provincias y en contacto con hombres de diferentes condiciones y con las realidades del mundo, les será muy difícil conservar en toda su pureza la simplicidad primitiva y su gran ideal. La vida del fraile menor andaba mezclada en demasiados puntos de la vida del mundo, para que no sufriese en algún modo su influencia. Una personalidad de tanto relieve como la de Francisco da la clave de la portentosa influencia y del éxito inmediato del movimiento franciscano. También ayuda a explicar la turbación que muy pronto se apoderó de los frailes y produjo en el corazón de Francisco el más profundo dolor. Exteriormente, la perturbación empezó al tratarse de dar a la fraternidad una organización mejor definida. Hasta este momento se podía decir que Francisco no era puramente el jefe de los frailes, sino su ley misma. Podían no imitarle en todos los detalles de la vida cotidiana, pero en las íntimas preocupaciones concernientes a su vocación, se miraban en él como si leyesen en el libro de su vida. Puede decirse que la fraternidad vivía en Francisco y veía el mundo a través de su interpretación. Así es como los frailes vinieron a estimar la pobreza, las obras de caridad y el sufrimiento. Hasta este momento, ninguna duda o dificultad había enturbiado sus relaciones con el mundo, que para ellos comenzaba más allá de la vida de la porciúncula modelada por Francisco. Cualquiera fuese la distancia material que les separase de aquel lugar, respiraban siempre su ambiente. Llevaban consigo algo así como la clausura conventual y desde ella hablaban al mundo. Creían en la total eficacia de la fe y de la caridad para ganar el mundo para Cristo, y no se preocupaban de los medios humanos que se podían usar. De hecho, los medios de que disponían, su palabra fervorosa, la simpatía persuasiva que inspiraban y su vida de duro trabajo, eran bastante eficaces para el logro del fin que Francisco les señalaba. Desde el momento en que Francisco había enviado a los frailes a conquistar el mundo para Cristo, y había abierto la fraternidad a hombres de todas clases y condiciones, el problema arduo de las relaciones de los frailes con el mundo exterior
empezaba a hacerse sentir. Solo esperaba la ocasión oportuna para exteriorizarse. Una sociedad tan vasta necesariamente tendrá que establecerse en un sistema de gobierno que, sin interponerse entre la personalidad del fundador y sus discípulos, fuera cuando menos la regla inmediata a la cual éstos y aquel deberían someterse. Las divergencias pueden introducirse en la fraternidad por elementos extraños a su espíritu y finalidad, y al pensamiento esencial del fundador. Pero puede también producirlos el ir más allá del fin que vio claramente el fundador. El capítulo general de 1217 señala la separación de caminos en el desenvolvimiento de la fraternidad. No porque este capítulo tuviese que pronunciarse sobre cuestiones difíciles que pudieran causar próximas perturbaciones, sino porque la expansión y organización que allí se iniciaba llevaba inevitablemente a aflojar los vínculos de intimidad entre Francisco y los frailes, y a debilitar en éstos el sentimiento de inmediata sujeción a él. El capítulo se reunió por la Pascua de Pentecostés. De todos los lugares y eremitorios de la fraternidad acudieron los frailes, muchos de ellos novicios recién admitidos que no habían visto nunca a Francisco. Reunidos todos en la porciúncula, formaron diferentes grupos, construyéndose chozas de ramas que cortaban en el bosque. En aquella asamblea de muchos centenares de hombres no se permitía que ningún ruido turbase el silencio alrededor de la capilla, y sólo se oía la voz del religioso que por turno predicaba. Los frailes tenían por regla hablar en voz baja, y tan solo en caso necesario, o cuando se reunían por pequeños grupos para hablar de cosas espirituales o referentes a su vocación. Aquel silencio era la señal más elocuente de la vida que allí se disfrutaba. El capítulo era una especie de parlamento sin debates, donde cada uno exponía su opinión y era escuchado por los demás. Los frailes se reunían para conocer por medio de la oración y de las observaciones mutuas la voluntad de Dios respecto a ellos. No les inquietaba el resultado final del capítulo, porque la mayoría de los frailes vivía todavía en la fe y la gozosa fidelidad a su vocación. No faltaban, sin duda, algunos inclinados a criticar la simplicidad de aquella multitud, pero sus críticas eran rechazadas por la fe y devoción que la mayoría profesaba al fundador que presidía la asamblea. Dos eran las cuestiones que se proponían a la oración y consideración de los frailes. Una, el nombramiento de ministros provinciales, y la segunda, el establecimiento de los frailes fuera de la península italiana. Esta segunda cuestión se refería sencillamente al modo de dar mayor extensión al apostolado activo de la fraternidad. Ningún sistema de gobierno puede conservar la sencillez que hasta entonces había caracterizado las relaciones entre los frailes y sus superiores. El concepto que Francisco tenía de las funciones de un superior en la fraternidad era un concepto opuesto al de dominio o señorío. Tan solo Jesucristo podía reivindicar para sí esa función. Su palabra, expuesta en la regla y en la ley común de la Iglesia, era la única ley absoluta a la cual estaban sujetos todos los frailes sin distinción. El superior tenía la responsabilidad de velar por el cumplimiento de esta ley, interpretando la voluntad de Cristo y aplicándola a los detalles de la vida cotidiana. Pero al obrar así, no debía olvidar que no ejercía una autoridad personal que no le pertenecía, sino que era el instrumento de una ley a la cual también él estaba sujeto. El superior debía considerarse, por tanto, como servidor de la fraternidad y empezar por dar ejemplo de aquella verdadera y santa obediencia, que consiste en el servicio y sujeción voluntarios y mutuos. Porque el motivo de esta obediencia es la caridad, el amor de Cristo y de la fraternidad en Cristo, y es la caridad la que lleva al hombre a servir gustoso a su semejante, aun en los actos más humildes. La división en provincias, bajo la dirección de ministros provinciales, era necesaria, no sólo por la extensión de la fraternidad, sino para atender a la necesidad que se empezaba a sentir de una organización más sistemática. La aguda sensibilidad de Francisco le hizo comprender que el nombramiento de ministros provinciales traería consigo la desaparición de la vida fraternal de sus caballeros de la tabla redonda. Con todo, deseaba ardientemente que el carácter primitivo se conservase tal como él lo entendía,
aun dentro de límites legales. Los superiores seguirían siendo ministros y guardianes, no maestros ni priores. Al promulgar la decisión del capítulo, describía con encarecimiento sus oficios y obligaciones. Los ministros deben ser los servidores de los demás frailes y cuidarlos como el pastor que apacienta sus ovejas, visitándolos a menudo, instruyéndolos espiritualmente e infundiéndoles ánimo. Los frailes, por su parte, deben obedecer al ministro en todo lo que no sea contrario a la vida del fraile menor. Y entre los ministros y los frailes se observará esta regla de conducta. Lo que queráis que los hombres hagan por vosotros, hacedlo vosotros por ellos. Y esta otra, lo que no queráis que os hagan, no lo hagáis a otros. Y recuerden los ministros lo que dice el Señor: no he venido a ser servido, sino a servir. Les advirtió que a ellos se confía el cuidado de las almas de los frailes, y que si alguna se pierde por culpa y mal ejemplo del ministro, éste tendrá que dar cuenta a nuestro Señor Jesucristo. Así quedó establecido el cargo de ministros provinciales. Las provincias fueron establecidas según los límites geográficos establecidos. El momento más emocionante fue cuando se hizo un llamamiento a quienes quisieran ofrecerse voluntariamente para ir a países extranjeros. Los países designados, España y Portugal, Francia, Alemania y Hungría, eran todos católicos, pero para ellos eran pueblos distintos donde se hablaban lenguas diferentes. Muy pocos eran los frailes que habían pasado los límites de su provincia natal, por tanto, desplazarse a otros países era toda una aventura. La empresa se miraba con admiración, pero al mismo tiempo con cierto temor por los riesgos que podían correr. Francisco, siguiendo la conducta que venía practicando desde que empezó la fraternidad, tomando aparte a algunos de sus frailes, les dijo: «Es de justicia que yo sea modelo y ejemplo de todos. He enviado frailes a lejanas tierras donde habrán de sufrir trabajos y humillaciones, hambre y sed y otras pruebas. Es justo, pues, y así lo quiere la santa obediencia, que vaya a algún país distante. De esta suerte, sabiendo que sufro como ellos, se animarán los frailes a soportar pacientemente las adversidades. Id, pues, y rogad al Señor, a fin de que me inspire la provincia que debo escoger para mayor honra suya, bien de las almas y estímulo de los frailes». Los compañeros de Francisco se retiraron a orar. Cuando volvieron, Francisco les recibió con el rostro iluminado de gozo y esperanza, y les manifestó el fruto de la oración. «En nombre de nuestro Señor Jesucristo, y de la gloriosa Virgen María, y de todos los santos, la provincia que elijo es Francia, donde hay un pueblo católico que tiene en singular reverencia el cuerpo de Cristo, lo cual mucho me place. Iré pues gustoso a ese país». Bernardo de Quintavalle fue el jefe de la expedición a España. Terminó el capítulo en medio de un gran fervor y entusiasmo. Antes de despedirse, Francisco les dijo: «Id en nombre del Señor, de dos en dos, siguiendo vuestro camino con gran humildad y modestia, y especialmente observando el silencio desde el amanecer hasta la hora de tercia. Rogad al Señor en vuestros corazones, y evitad toda palabra ociosa o inútil, porque cuando estéis en el mundo, no habéis de olvidar que vuestra conducta ha de ser humilde y circunspecta, como en una ermita o en una celda. Nuestro hermano el cuerpo es nuestra celda, y el alma es el ermitaño que mora en ella para orar y meditar las cosas del Señor. De poco servirá una celda hecha con nuestras manos, si el alma no halla la paz en su propia celda». Con estas palabras les despidió, e inmediatamente después, por los caminos de la Porciúncula, se veían grupos de frailes que se dirigían a sus provincias. Francisco, antes de emprender el viaje a Francia,
quiso visitar los sepulcros de los apóstoles para poner bajo su protección la nueva empresa. Le acompañaba el hermano Maseo. Al llegar a una iglesia entraron a orar. Allí recibió Francisco una gracia divina que le inflamó en el amor a la santa pobreza, y le dijo después al hermano Maseo: «Carísimo compañero, vamos a San Pedro y San Pablo a rogarles que nos enseñen y ayuden a poseer el tesoro inapreciable de la santísima pobreza, porque es tan noble y divino que no somos dignos de poseerlo en nuestros cuerpos vilísimos. Esta es aquella virtud por la que se han de hollar todas las cosas terrenas y transitorias, y con la que se le quitan al alma todos los impedimentos para que libremente pueda unirse con el eterno Dios. Esta es aquella virtud que hace al alma conversar con los ángeles en el cielo, viviendo aún sobre la tierra. Ella acompañó a Cristo, subiendo con él a la cruz. Con él fue sepultada, con él resucitó y con él subió a los cielos. Ella da en esta vida, a las almas que se le enamoran, la ligereza para volar al cielo, y es guarda y defensa de la verdadera humildad y caridad. Pidamos, pues, a los santos apóstoles de Cristo, los cuales fueron perfectos amadores de esta perla evangélica, que nos alcancen de nuestro Señor Jesucristo esta gracia, y que por su santa misericordia nos haga dignos de ser verdaderos amadores, observadores y humildes discípulos de la preciosísima, amabilísima y angélica pobreza. Se detuvo en Florencia, y aquí terminaría su anhelado viaje a Francia. En esta ciudad se encontró con Ugolino, cardenal obispo de Ostia. Era pariente de Inocencio III y compartió plenamente sus ideales. Desde 1216 era el más íntimo colaborador del entonces Papa Honorio III. Más tarde sería nombrado cardenal protector de la orden franciscana y años después llegaría a ser papa durante 14 años con el nombre de Gregorio IX, y será él quien canonizará a Francisco. Apuesto, valiente, robusto y elocuente, de habilidad y energía incomparables y muy sabio, este hombre de Estado era al mismo tiempo un hombre de Dios. No tenía mayor gusto que estar en compañía de los monjes, con los cuales contaba principalmente para la reforma de la Iglesia. Su vida era austera, su alma abierta a las inspiraciones místicas, y no pocas veces éstas pesaron en sus decisiones más que los cálculos de la política humana. Sentía por Francisco y por su obra una gran admiración, y era uno de los que mostraban hacia él su favor en la corte romana. Sabía muy bien que tanto en la curia como en la jerarquía eclesiástica eran muchos los que se mostraban contrarios a la nueva institución. El cardenal Ugolino comprendía que Francisco y su obra necesitaban quien les protegiese, porque el cardenal de San Pablo, poderoso protector de los frailes, había fallecido. Por su parte, Francisco tenía muy buenas referencias de él y le profesaba gran respeto, tanto por su dignidad sacerdotal como porque era un hombre de Dios. Desde la primera entrevista, después de una conversación familiar, sintieron recíprocamente una gran simpatía. La naturaleza confiada de Francisco halló un apoyo en la fortaleza de aquel cardenal tan bien dispuesto hacia los frailes y al propio tiempo tan cortés y benévolo. El cardenal, por su parte, se dejó ganar por la simplicidad y desprendimiento de las cosas mundanas de Francisco. Así, entre hombres muy diferentes en muchos aspectos, se cimentó una gran amistad. El cardenal Ugolino, que conocía muy bien la oposición que suscitaba la fraternidad y los peligros internos que la amenazaban, le dijo: «No conviene que atravieses los Alpes cuando en la curia hay prelados que siguen mirando con malos ojos a tu orden. No te vayas si quieres que los cardenales, quienes la apoyan, como yo, puedan con buen éxito defenderla». Francisco, con humildad, pero con plena convicción, le contestó: «Sería para mí gran vergüenza si, habiendo enviado a mis hermanos a tierras lejanas, yo me quedase en estas partes sin compartir las privaciones y tribulaciones que sé les esperan». Al decirle el cardenal que no debía haberles mandado a lugares tan lejanos para morir tal vez de hambre y de penalidades, Francisco le contestó lleno de celo y bien persuadido de su vocación: «Dios ha enviado a los frailes para provecho y salvación de todos los hombres que hay en el mundo.
y no sólo en las naciones de los fieles, mas también en tierras de infieles serán recibidos y conquistarán almas. El poder de persuasión del cardenal se afirmó y logró que Francisco renunciase a su viaje a Francia, aunque no sin causar gran dolor en el corazón de Francisco. Francisco regresó a Asís. Dios lo quería y era preciso obedecer. Tenía el convencimiento de que el cardenal Ugolino había sido suscitado por la providencia para ser su apoyo y consejero. En consecuencia, antes de despedirse, le rogó que se dignase presidir el próximo capítulo general. Ugolino profesaba a Francisco un sincero afecto. Le veneraba como enviado de Dios y siempre procuró no causarle disgusto. Aunque no siempre le parecieron realizables todos los proyectos del hermano Francisco, al menos mientras éste vivió, nunca dejó de usar de infinita suavidad en el intento de adaptar el ideal franciscano a lo que él juzgaba más beneficioso para la Iglesia y las almas.